Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra clase sobre minería de datos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre modelos lineales, principalmente modelos de regresión, y vamos a hacer una breve introducción a las redes neuronales. Todo esto a nivel introductorio. Partamos hablando sobre un modelo de regresión. Entonces, un modelo de regresión se usa para modelar la relación de una variable dependiente, que es la variable objetivo, que es numérica, ¿ya? A diferencia de clasificación, aquí la variable dependiente es numérica, con n variables independientes que también son numéricas. X1, X2 hasta X sub n, que estos serían equivalentes a los atributos en un problema de clasificación. A grandes rasgos, lo que nosotros queremos es conocer cuál sería el valor esperado de Y a partir de los valores de X. O sea, nos gustaría saber si vemos solamente X, cuál es el valor más esperado que debería tener Y. Entonces, ¿cuándo usamos modelos de regresión? Cuando creemos que la variable de respuesta Y puede ser modelada por medio de otras variables independientes, también conocidas como covariables o atributos. Entonces, generalmente lo que nosotros queremos es que tenemos datos en que tenemos X e Y, pero Y a veces cuesta más verlo y nos gustaría poder hacer predicciones. Por ejemplo, nos gustaría predecir el precio de una casa a través de cosas como la cantidad de piezas que tiene, los metros cuadrados, etc. También podría ser una predicción de serie de tiempo, donde el Y es la variable en un tiempo futuro y los X son la misma variable en el pasado. Entonces, para realizar este tipo de análisis necesitamos un dataset formado por m observaciones, que son los datos, que incluyan tanto la variable de respuesta como a cada uno de los atributos. Entonces, a diferencia, la regresión es un método muy famoso en estadística, entonces a veces el lenguaje que uno usa es un poco distinto al que uno usa en Machine Learning y en minería de datos. Entonces, generalmente uno en vez de entrenar en estadística habla de ajustar, fit. Entonces nos referimos al proceso de ajustar una función de regresión al proceso en que a partir de los datos inferimos, esto se llama inferencia estadística, una función de hipótesis h que nos permite predecir los valores de y desconocidos usando los valores de los atributos. En simple, es que nosotros tenemos un dataset donde tenemos m observaciones, donde tenemos todos los atributos que tenemos acá, x1, x2 hasta xn, tenemos observaciones de y, que es la variable de respuesta, y nuestro algoritmo de aprendizaje, igual que lo que hacemos en clasificación, aprende una función de hipótesis, que se llama, y esta función de hipótesis recibe los atributos y puede hacer una predicción de y. Entonces, si Y es categórico, este problema es de clasificación. Cuando Y es numérico, hablamos de un problema de regresión. Entonces, a este proceso de ajustar una función a partir de los datos se le llama en la área de minería de datos y aprendizaje de máquinas como entrenamiento. Mientras que en experiencia estadística generalmente se llama el proceso de ajuste. Entonces, en minería de datos y machine learning nosotros decimos que las funciones aprenden a partir de los datos. Y en estadística decimos que las ajustamos. Como para poder ajustar la función o aprender la función, necesito observaciones donde el valor de Y sea conocido. Es claro que estas técnicas caen dentro de Machine Learning y minería de datos dentro del área de aprendizaje supervisado. Entonces, cuando Y es una variable categórica, hablamos del problema de clasificación, que ya lo hemos visto bien en clase. Ahora vamos a ver qué pasa cuando Y es numérico. Entonces veamos primero la regresión lineal simple, que es el modelo más simple que uno puede tener de regresión, donde tiene un atributo y una variable de respuesta. Entonces, en la regresión lineal simple, vamos a asumir que tenemos solamente una única variable independiente, X, por ejemplo, el metraje cuadrado de un departamento, para modelar la variable dependiente, que podría ser el precio del departamento. Y se asume que hay una relación lineal entre las variables, o sea que cada Y sub I tiene un beta sub 0, que representa el intercepto de la recta, un beta sub 1, que representa la pendiente, y un error que representa las cosas que no podemos controlar. Entonces, básicamente el modelo lineal está asumiendo que hay una relación lineal entre Y y X, que tiene una pendiente beta 1 y tiene un intercepto que es donde la recta corta el eje, beta sub 0. Y hay un error, hay errores epsilon, que son todo lo que es todo lo que el modelo no puede explicar y que son todos los errores de predicción. Entonces, a modo de ejemplo, este es mi X, este es mi Y, estos son mis datos.
Entonces el proceso de hacer regresión es encontrar una recta a partir de mis datos. Entonces, esta pendiente de acá, la pendiente de acá va a ser, ¿cómo les llamé a esto? El beta sub 1. Entonces vamos a tener beta sub 0 va a ser este intercepto de acá. Ya. Beta sub 1 va a ser, pongámoslo aquí, y pongamos un texto aquí, la pendiente, que es la pendiente positiva, y estos puntos de acá, que es las proyecciones, todos estos datos, estos van a ser los errores. ¿Ya? Todos estos puntos, todas estas distancias de los puntos hacia la recta van a ser mis errores. Acá hay un epsilon. Perdón. Acá hay un epsilon. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Ya? Acá hay otro. Entonces, ¿cuál es la idea entonces de encontrar? La idea de ajustar a partir de mi dato va a ser encontrar entonces los valores de beta sub 0 y beta sub 1 que van a definir la recta, idealmente para minimizar estos errores. Esa es la idea. Entonces beta 0 representa el intercepto de la recta y beta 1 es la pendiente. Entonces representa el cambio de y cuando variamos el valor de x. Entonces si esto es negativo, claramente hay una relación negativa, y entre mayor sea la magnitud de este parámetro, mayor sea la relación lineal entre las variables. Generalmente cuando la variable tiene poca relación cuando x tiene poca relación con y, estos betas tienen valores bajitos, ¿no? Y estos epsilon corresponden entonces a los errores asociados al modelo, ¿ya? Porque un modelo lineal es poco probable que sea capaz de ajustarse perfectamente a los datos. Entonces el problema de aprendizaje o de ajuste es encontrar la función lineal de hipótesis h con sus parámetros beta 0 y beta 1, que nos permita encontrar una estimación de y en estadística una estimación de y es y gorro, le pongo un gorro, para cualquier valor de x con el mínimo error esperado, mínimo error posible. Bueno, ¿cómo encuentro yo la recta óptima para mi problema de regresión? Tengo que estimar yo los valores de beta 0 y beta sub 1. O sea, tengo que encontrar el intercepto y la pendiente óptima, ¿ya? Porque se dan cuenta que hay muchas opciones acá. Esta podría ser una red, podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta. Entonces, al igual que la SVM, tengo muchas posibles rectas que puedo ajustar. Entonces tengo que tener un criterio optimizar, ¿ya? Entonces lo que vamos en mínimos cuadrados, lo que uno minimiza es la suma de los errores cuadráticos, que se llama el SSE, ¿ya? De los datos observados, ¿ya? ¿Se acuerdan? SSE también lo vimos en clustering, en K-media, así que estas cosas se empiezan a repetir, los conceptos. Entonces suponemos que tenemos m observaciones de y y de x, calculamos la suma de los errores cuadráticos, SSE o E, de error de la siguiente forma. Entonces el error, que es la suma de los errores cuadráticos, va a ser la suma de el valor real de y el valor predicho por la función de hipótesis al cuadrado. Entonces cada error lo estoy sumando, que esto igual a epsilon, ¿se dan cuenta? Estoy sumando todos mis epsilon. Básicamente cada epsilon lo estoy multiplicando al cuadrado. Si reemplazo esto por la función de hipótesis, tengo acá el intercepto y tengo la pendiente. ¿Por qué al cuadrado? Porque yo quiero que los errores que vayan hacia arriba y los hacia abajo ponderar que valgan lo mismo. Entonces los negativos también sean a positivos al cuadrado. Y porque el cuadrado hace que sea más fácil derivar. Y si no tenía que hacer algo como el módulo. Existe otro tipo de regresiones que usan el módulo que se llama lazo. ¿Ya? Pero entonces con la regresión lineal con mínimos cuadrados estamos entonces penalizando
¿ya? Este tipo de error. Estamos penalizando este tipo de error. Esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, entre más el error, como se multiplica al cuadrado, más va a influir en este error total. ¿Ya? Entonces, estamos penalizando. Y se dan cuenta como al cuadrado, este error puede ser negativo o positivo. No me importa solo la magnitud. Ok, entonces tengo que hacer la clásica técnica de optimización. Derivar e igualar a cero. Entonces, para encontrar los parámetros que minimizan el error, calculamos las derivadas parciales de SCE respecto a beta sub 0 y beta sub 1, y luego igualamos las derivadas a 0 y resolvemos la ecuación para despejar los parámetros. Entonces, la derivada del error respecto a beta sub 0, derivamos esto respecto a beta sub 0, y tenemos entonces que está dentro de la función, entonces que está al cuadrado, me sale el 2 para afuera, y acá me sale un menos 1 de este beta y me queda el menos 2 acá. ¿Ya? Y para el beta 1 es lo mismo, me sale el 2 para afuera, pero acá me sale también un x1 que acompaña el beta aquí. Y ahora tengo que, si uno resuelve este sistema de ecuaciones y despeja beta sub 0 y beta sub 1, que no lo voy a hacer, pero llega a estas ecuaciones que son que se llaman las soluciones normales. Entonces uno resuelve el sistema de ecuaciones anterior y te llega que el beta 1 es la suma de los x sub i menos la media del x por la suma de los valores de i sub i menos la media del y. Y esto está normalizado por esto mismo para x. Si ven, esto es muy parecido a la covarianza. ¿Ya? Muy parecido a la covarianza, solo que está normalizado por una diferencia por algo parecido a la varianza de esto, ¿ya? Sin normalización. Entonces tiene sentido. Si las dos cosas correlacionan harto positivamente, el beta 1 es grande, si son más o menos independientes, el beta 1 es cercano a 0. Si correlaciona negativamente, el beta 1 es negativo. Entonces, entonces la correlación, el análisis de regresiones y el análisis de correlaciones es muy parecido. Y el beta sub 0 nos da como el promedio del y menos el beta 1 por el promedio de x. Entonces, para la recta de este ejemplo, esta sería la recta de mínimo error cuadrático medio. Entonces, todos estos errores de acá al cuadrado fueron minimizados. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es generalmente lo que hace con un ajuste en una regresión lineal. ¿Cómo yo puedo evaluar un modelo de regresión? Bueno, uno podría usar la misma metodología clásica de minería de datos y machine learning de clasificación, en que separo training y testing, y evalúo mi modelo en testing y, por ejemplo, calculo el error cuadrático en testing. Ese sería el enfoque clásico en minería de datos que se puede usar. Pero como estas cosas fueron inventadas por los estadísticos, antes que la minería de datos y machine learning, tiene su propia forma de evaluar, que es en base a la bondad de ajuste. Que sería más o menos como medir el error de entrenamiento, ¿ya? Que no tiene mucho sentido para nosotros que vimos minería de datos porque eso puede implicar sobreajuste. Lo que uno ve es que como estos modelos lineales son simples, no tienen tanta capacidad de aprender patrones tan complejos, están limitados a fenómenos lineales, que ver la capacidad de ajuste tiene sentido. Entonces, ¿cómo se evalúa tradicionalmente esto? Usando el coeficiente de determinación o R cuadrado. Ojo, este es el estándar para regresión, pero uno puede seguir todo el framework de minería de datos, de cross-validation, training error, etc. Solamente que las métricas no van a ser accuracy, ni F1, tienen que ser métricas de regresión, ya que puede ser la correlación del valor real con el valor predicho, la diferencia cuadrática entre esas, la diferencia lineal, y así hay varias métricas. Entonces, ¿cómo se calcula el R cuadrado? Calculo otro tipo de errores que son distintos a los errores cuadráticos, pero bien parecidos también. Una es la suma cuadrática total, el SST, que es cuál sería el error del modelo cuando usáramos solamente la media de Y para predecir. ¿Ya? Entonces, bien parecido a la varianza, este es el SST. Y luego tenemos la suma de los cuadrados explicada por el modelo, el SSM, que nos indica la variabilidad de los valores predichos por el modelo respecto a la media. O sea, cuánto varían mis predicciones respecto a la media real de Y. Uno hace un cociente entre estas dos cosas y eso es el R cuadrado. Entonces, cuando el R cuadrado es grande, significa que las dos cosas explican más o menos lo mismo y que el modelo es bueno. Y cuando es más bajo, significa que sí, significa que el modelo es más malo.
Bueno, como les decía, el SCM refleja la variabilidad del modelo respecto a la media total original y el SCT representa la variabilidad de los datos reales respecto a la media. Entonces uno esperaría que en el óptimo estas dos cosas sean muy parecidas, ¿no? En un modelo malo, uno esperaría que, que el modelo explique menos que el total. Entonces este coeficiente adquiere valores entre 0 a 1 y mientras más cercano a 1 su valor, mayor será la calidad del modelo. Si uno lo calcula esto y juega con un poco de matemáticas, se da cuenta que el R cuadrado es equivalente a la correlación lineal entre Y e Y gorro al cuadrado. Y eso es súper intuitivo. Calculamos la correlación entre los valores que yo predico y los valores reales, y si eso es alto, eso es bueno. Si son poco correlacionados, significa que el modelo no está explicando que Y gorro no está explicando bien Y. Y eso es como el estándar, pero si quieren en problemas complejos, yo les recomiendo seguir las metodologías que van a ser modelos más complicados. Les recomiendo usar la metodología clásica de data mining, de cross-validation o particionar en training testing y evaluar alguna métrica sobre el testing, ¿ya? Pero estas son las cosas que tradicionalmente se usan en análisis de regresión. Ya, y ahora pasemos a la regresión lineal múltiple, que es una generalización del modelo lineal simple. Que la idea, pasamos a nuestro enfoque más clásico que hemos visto en el curso, es que tenemos varias variables, ¿ya? Entonces tenemos n variables independientes, ahora x1, x2, xn, que pueden ser, que son los clásicos atributos que hemos visto en clasificación. O sea, si estamos en el problema de predecir el precio de un departamento, acá está el metro cuadrado, acá la cantidad de piezas, aquí está la cantidad de baños, aquí los años del edificio, etc. ¿Ya? Puede ser un puntaje que hable sobre el precio del suelo en ese lugar, de la cantidad de colegios cerca, etcétera, etcétera. Entonces la intuición nos dice que estas variables en conjunto podrían explicar de mejor manera la variabilidad, la variable de respuesta, que un modelo simple. Entonces un modelo lineal multivariado ya no se puede visualizar directamente como una recta, sino que es como una especie de hiperrecta, ¿no? Si son dos dimensiones, tengo un plano, y si no, tengo hiperplanos y cosas así. Pero tengo entonces, para cada atributo, voy a tener un coeficiente lineal que lo acompaña. Entonces voy a tener varias pendientes que me dicen cuán informativo, cuán relacionado o predictivo es este atributo para Y. Y estos en conjunto van a tratar de predecir Y. Y el beta 0 va a ser el intercepto. O un bias term, también se le llama. Entonces en el modelo multivariado se extienden todas las propiedades del modelo lineal simple y se hace también mínimos cuadrados y la misma optimización, pero ahora la cantidad de parámetros es mayor. Vamos a tener un parámetro extra por cada atributo que le agregue. Entonces, para hacerlo de forma más simple, generalmente uno cuando trabaja el modelo lineal multivariado usa notación matricial, que el modelo lineal tiene esta forma Y, que es una matriz, por X, que es otra matriz, por beta, que es un vector de parámetros, más epsilon, que es un vector con los errores. Entonces Y es un vector de m filas por una columna con todas las variables de respuesta. Entonces está el precio de la casa 1, el precio de la casa 2, el precio de la casa m. X es una matriz de m filas por n más 1 columnas. ¿Ya? Y tenemos, ¿por qué son n más 1 y no n? Se lo voy a explicar al tiro. Pero básicamente tenemos m observaciones de las n variables y la probabilidad de probabilidad de una constante igual a 1. Y esto nos permite hacer más elegante el modelado de los bias, de los interceptos. Entonces este sería el atributo 1 para la casa 1, el atributo 2 para la casa 2, el atributo n para la casa 1, perdón. Toda esta fila es la casa 1. La casa 1, su atributo 1, que es su metro cuadrado, la cantidad de piezas, qué sé yo, la cantidad de baños. Y esta es la casa 2, y esta es la casa n. Y estos x sub i, 0 les pongo todo 1. ¿Para qué me sirve esto? Es que si después beta, que es mi vector de parámetros, de n más 1 por 1, le puedo poner en la primera fila el beta sub 0. Entonces cuando yo multiplique esto por esto y lo igual al i, siempre voy a tener un 1 multiplicado por el beta sub 0 y tengo la ecuación lineal. Entonces tengo de forma más elegante. Entonces me hace más fácil la notación. Entonces, se dan cuenta, no tengo que tener, si no tendría que tener más un vector beta 0 acá. Eso, ¿ya? Entonces esa es la forma matricial de ver el modelo lineal.
¿ya? Si no lo ven, los invito a, ¿verdad?, a hacer un ejemplito y se van a dar cuenta que es lo mismo. O sea que esto es equivalente a esto, llevarlo para I1, I2, I3, I4, I5. Ese es el modelo lineal. Y finalmente epsilon es un vector con todos los errores del modelo. ¿Ya? Entonces nuestro error nuevamente va a ser la suma de los errores cuadráticos, pero nos vamos a aprovechar de notación matricial. O sea, acuérdense de la suma de los errores cuadráticos, que era esta de acá. Con nuestra notación que tenemos ahora y y x por b, uno puede fácilmente llevar esto a una notación matricial. ¿Ya? Y en verdad queda el SC expresado como el y, que es el vector con todas mis variables de respuesta, menos x, que es la matriz con todos los variables independientes, los atributos, por el t vector beta de parámetros. ¿Ya? Entonces el error total es esto, traspuesto por i menos x beta. Entonces hago una multiplicación de matrices y ahí me aparece mi suma de errores cuadráticos. Y si uno resuelve matricialmente, tiene que usar como un cálculo de derivada de matrices, deriva esto en función de beta igual a 0, ¿ya?, que es un cálculo más o menos complicado, llega a la clásica ecuación normal, que son la estimación de los beta. Entonces uno minimiza esta expresión derivando el error en función de beta igual a 0 y se llega a las famosas ecuaciones normales. Si han visto alguna vez un libro de estadística, son bien famosos. Y nos dice que esto, porque el que beta gorro, o sea, los parámetros se pueden calcular como x transpuesta a x, la inversa de esa matriz, por x transpuesta por y. Entonces uno puede ir a algo como NumPy o MATLAB, tienen datos y podrían directamente calcular esto. En la práctica las librerías usan cosas más eficientes computacionalmente, ¿no? Usan métodos numéricos mejores. Pero en la práctica esto daría la solución, ¿ya? Y lo bueno, ¿eso es por qué? Porque el error cuadrático es convexo y esto tiene solución exacta. Eso básicamente es una regresión lineal. Bien simplificada, pero eso es una regresión lineal. Es predecir una variable continua a partir de otras variables continuas, minimizando el error cuadrático. ¿Ya? Y esto matemáticamente se calcula así. Esta es una forma de verlo. Otra forma es verlo de una forma más estadística, que uno está infiriendo los parámetros de una distribución y uno puede mostrar que son cosas equivalentes. Entonces lo voy a mostrar ahora de manera breve, solamente para que tengan una noción de que estos problemas de inferencia se pueden a veces ver desde un punto de vista de inferencia estadística. Y eso lo que a veces nos dice es que nosotros acá sentimos que solamente estamos minimizando un error. Pero en la práctica, cuando estamos minimizando este error, estamos haciendo varios supuestos del modelo, ¿ya?, que se entienden mejor cuando hago un análisis más probabilístico. Entonces, veamos ahora los supuestos que tiene el modelo lineal. Cada vez que yo ajusto un modelo lineal y hago mínimos cuadrados, sin quererlo, mi modelo tiene muchos supuestos implícitos que es importante conocerlo. Un supuesto que es bien claro es la linealidad, que la variable de respuesta se relaciona linealmente con los atributos. No hay una relación cuadrada. Si quisiéramos tener una relación más compleja, como logarítmica o exponencial, habría que hacerle más transformaciones al modelo. En normalidad, asume el modelo que la distribución de los errores, de los epsilon, es normal con media cero, ¿ya?, y una desviación estándar sigma cuadrado. Homocedasticidad, que esto es un concepto complejo, así que se los cuento nomás, pero este modelo tiene el supuesto de que los errores tienen varianza constante. O sea, que no hay un patrón en los errores. No puede ser que los errores en una región de la regresión tengan más desviación estándar que en otra región de la regresión, ¿ya? Entonces, eso se llama la homocedasticidad, ¿ya? Hay una varianza constante. Y otra independencia es que los errores son todos independientes entre sí, ¿ya? Que no hay un patrón. O sea, si uno graficara todos los errores, debería ser el ruido blanco, ¿ya? No debería haber un patrón, ¿ya? Esos son los supuestos que tiene el modelo, ¿ya?, que a veces no se cumplen claramente. Claramente a veces uno tiene relaciones no lineales entre ciertas variables y el modelo lineal al final al final, cuando uno hace un modelo lineal, está violando esos supuestos, ¿ya?, si no se cumple con los datos. Es un modelo muy simple, muy útil para partir estudiando modelos de regresión. Veamos ahora la interpretación probabilística del modelo lineal. Acá lo que quiero mostrarles es que si uno hace un supuesto sobre la distribución de los datos de normalidad y hace estimación por máxima verosimilitud, que una técnica clásica en inferencia estadística,
uno llega a algo equivalente a minimizar los errores cuadráticos. Y eso nos dice que cuando estamos minimizando los errores estamos haciendo sin quererlo varios supuestos estadísticos. Entonces, si consideramos todos los supuestos anteriores, podemos ver que la densidad de probabilidad de los errores, epsilon, se define por una normal de media cero y varianza constante. Eso es lo que yo les dije. Tiene, por la homoscedastidad hay un único sigma y todos los errores entonces tienen esta distribución normal, ¿no? O sea, que está central en cero y tiene esta forma de campana de Gauss. Como epsilon es 1 menos la función de hipótesis, esto no implica que la función de densidad de probabilidad de y menos h también es normal. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Nos implica que la distribución de y dado los valores de x y parametrizada por beta sigue una distribución normal. O sea que la variable de respuesta de cuando depende de los betas también es normal. Si hiciéramos estimación por máxima verosimilitud, que es una técnica clásica de inferencia estadística, ¿ya? Entonces yo quiero encontrar los parámetros que maximizan el producto de esta probabilidad para todos mis datos. Después no le aplico un logaritmo porque es más fácil de derivar. Se darían cuenta que al final estaría teniendo una suma y de esto exponencial entraría para adentro y al final estaría maximizando el negativo de esta expresión de acá, que es exactamente lo mismo que minimizar el error cuadrático medio. Entonces lo que nos dice eso, que si uno estima los parámetros de beta usando estas técnicas de estimación llamada máxima verosimilitud, llega a los mismos resultados que haciendo estimación por mínimos cuadrados. Esto nos dice que cuando estamos optimizando los parámetros de una regresión lineal usando mínimos cuadrados, sin darnos cuenta, implícitamente estamos realizando las mismas hipótesis probabilísticas mencionadas anteriormente, ¿ya? Linealidad, homoscedasticidad, que los errores son gaussianos. Eso, ¿ya? Para que lo sepan. Y ahora con esto, que ya espero que entendieron lo que es la regresión lineal simple y multivariada y que consiste esta idea de estimación de parámetros usando mínimos cuadrados, vamos a explicar cómo se puede usar un modelo lineal en R. Hagamos ahora un par de regresiones lineales usando R, ¿ya? Entonces en R los modelos lineales se crean con el comando LM de Linear Model, que recibe como parámetro una fórmula, ¿ya? En R existe una forma para crear fórmulas que se usa con este símbolo cola de chancho, entonces que Y depende de X, entonces Y igual F de X. Entonces el dataset que vamos a trabajar es un dataset que viene con R que se llama USA Arrests, que son asaltos, tipos de arrestos que se han hecho en Estados Unidos, y donde cada fila es un estado, que tiene información sobre los arrestos ocurridos en Estados Unidos en el año 1973 y los tipos de arrestos que hay. Entonces cada observación corresponde a un estado de Estados Unidos y estas son las variables. Murder, que es cuántos arrestos fueron hechos por homicidio por cada 100.000 habitantes. Assault, cuántos arrestos fueron hechos por asalto cada 100.000 habitantes. Urban Pop, que es el porcentaje de la población total del estado. Y Rape, arrestos por violación por cada 100.000 habitantes. Entonces, generalmente si uno quiere hacer análisis de regresión, uno espera que me gustaría ser capaz de predecir alguna variable en base a la otra. Entonces, imaginamos que quiero ver si hay una relación lineal entre alguna de estas pares de variables y saber si es posible predecir una de estas variables. Entonces, para ver si vale la pena hacer análisis de regresión lineal, vemos las correlaciones lineales entre las variables. Entonces, cargo los datos con el comando data use USA rests, attach, esto es para pasarlo a mi command line nomás, y core me calcula la matriz de correlación. Y estas son las correlaciones que encuentro. La diagonal son puros unos, porque cada uno correlaciona consigo mismo. Y cosas interesantes, por ejemplo, que assault correlaciona harto con murder, rape correlaciona con assault, rape tiene una correlación decente con urban population, y así, ¿no? Entonces vamos a ver si hay como vemos que hay una correlación positiva entre murder y assault, vamos a modelar los asesinatos en función de los asaltos usando una regresión lineal simple. Entonces digo que murder, la cantidad de asesinatos, depende de los asaltos con un modelo lineal simple. Entonces hay un intercepto beta 0 y un beta 1 que es la pendiente que tengo que estimar. Entonces yo llamo mi función LM, que paso un objeto en R y con esta función, y este es el data frame con los datos. Y esto va a ajustar el modelo lineal, ¿ya? Haciendo mínimos cuadrados. Después yo puedo llamar a mi función y me va a mostrar lo que estimo. Entonces este es el intercepto 0631 y este es la pendiente para la variable asalto.
para predecir asesinato, 0.041. ¿Ya? Estos son los coeficientes del modelo, beta 0 y beta 1. Puedo acceder directamente a los coeficientes y guardarlos en una variable. ¿Ya? Entonces, en mi modelo lineal rec, yo puedo acceder a sus coeficientes con el signo peso y puedo accederlos directamente. Generalmente en R, todos los objetos, si uno lo llama summary, nos dan información amplia del objeto. Y si uno hace summary sobre la regresión, nos habla sobre los errores, que son los residuos, cuál es la media, dónde está, cuál es el mínimo, cuál es el máximo error que se encontró. Nos da información sobre el valor estimado para los errores y hace un test de hipótesis también sobre estas cosas. ¿Ya? Que no voy a entrar en mucho detalle, pero ve si es significante el coeficiente. Y acá, si esto hay un asterisco, significa que el p-valor es bajito y eso implica que es significativo. ¿Qué más nos demuestra? El error de los residuos y este R cuadrado, el multiple error squared. ¿Ya? Y también hay un R cuadrado que nos lo enseñé, ajustado, que este ayuda cuando hacemos relación lineal con varias variables. Generalmente, si entre más variables agrego, el R cuadrado tiende a subir. Entonces, esto es un ajustado. Eso es. Y hay otras cosas más que hace. Hace un F-Statistics, que no voy a entrar en mucho detalle. ¿Ya? Pero nos da mucha información del modelo lineal. ¿Ya? Esto es un enfoque estadístico clásico para hacer un análisis de regresión. Entonces podemos ver que en nuestro caso el coeficiente de determinación R cuadrado tiene un valor de 0,643, lo cual no es tan bueno, pero es aceptable. Se muestra que hay cierto ajuste. Entonces podemos concluir con eso que el nivel de asalto, si bien provee información útil para modelar una parte de la variabilidad del nivel de homicidio, no es suficiente para construir un modelo altamente confiable. Yo puedo guardar los resultados del comando summary en una variable y acceder directamente al coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces guardo el summary y ahí tengo el R squared, ¿ya? Y lo accedo directamente. Puedo acceder también a los valores ajustados, que son los valores que predijo mi modelo. ¿Ya? Entonces esto fue lo que mi modelo predijo para Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas. Yo podría esto contrastarlo con los valores reales y la diferencia sería los residuos, que son los errores que hizo el modelo. ¿Ya? Y veo lo que yo les decía, que podemos ver que la correlación lineal al cuadrado entre mis valores ajustados y lo observado para variar la respuesta equivalente al coeficiente de determinación. Entonces la correlación entre el murder real y los valores ajustados al cuadrado me da mi coeficiente de determinación. ¿Ya? Ahora puedo usar este modelo para predecir. Supongo ahora que conozco el nivel de asalto en dos estados en otro periodo para los lugares que no conozco el nivel de homicidio. ¿Ya? Entonces trato de ver si esto puede permitir hacer una predicción. Entonces trato de hacer mi modelo predecir el nivel de homicidio. Para hacerlo en R uso el comando predictlm que me permite hacer predicción. Entonces recibo un modelo lineal y un data frame con los datos nuevos. Entonces creo un dataset nuevo, un nuevo data frame que se llama nuevos arrestos, que tiene dos ejemplos para assault, 500 y 12. Un estado hubo 500 asaltos y otro hubo 12. Y quiero tratar de predecir la cantidad de homicidios que hubo. Entonces llamo a predict, le paso como objeto mi modelo de regresión que yo ajusté, los datos nuevos, y me predice que para el estado que tuvo 500 asaltos deberían haber 21,5 homicidios y para el que tuvo 12 asaltos deberían haber 1,13 homicidios. Esto es exactamente lo mismo a que yo multiplique, que toma el coeficiente 1 más el coeficiente 2 por los arrestos y nos dan estos resultados. Entonces básicamente aplicar el modelo lineal. Ahora hagamos una regresión lineal múltiple. ¿Ya? Vamos a ver que la variable rape, que representa el nivel de violaciones, tiene una correlación menor con el número de asaltos y con el número de homicidios, que es la correlación que presentan estas dos variables entre sí. Vamos a ver si es posible predecir la cantidad de violaciones en base a la cantidad de asaltos y la cantidad de asesinatos. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que el modelo lineal tiene esta forma de acá. Beta 0, que es el intercepto, más beta 1 para asalto, más beta 2 por asesinato. ¿Cómo hago un modelo, una fórmula de un modelo que tiene más atributos o covariables? Con el signo más. Entonces la fórmula LM es rape en función de asalto y murder. ¿Ya? Y este es el dato USA rests. ¿Ok? Y ajusto entonces una nueva regresión 2. Y si hago un summary me da más información. ¿Ya? Este es el valor que estimó para el intercepto. Este es para asalto y este es para murder. Y uno siempre puede interpretar que entre mayor es el coeficiente, más importancia hay,
Pero no tan así porque para interpretarlo eso directamente tienen que todos los atributos estar escalados. ¿Ya? Si uno escala ahí, si uno escala todos los atributos iguales, ahí es más fácil interpretar qué tan importantes son los atributos según el valor que aparece acá. Ya, acá no va a tener detalle, por ejemplo, acá nos dice que assault es estadística significativa, pero murder no. ¿Ya? Y si uno va a las correlaciones, uno vería que rape correlacionaba más con asalto que con murder. Eso tiene sentido. ¿Ya? Este es mi modelo y acá veo cuál es mi R cuadrado y es más bajo, 0.4451. Entonces eso nos dice, desde la interpretación estadística, que tenemos menos confianza que el modelo esté ajustando bien los datos. ¿Ya? Entonces tenemos menos confianza en la calidad del modelo. Como no entiendo una regresión multivariada, cuando teníamos una regresión simple podíamos ver el modelo ajustado como una recta. Ahora que tenemos dos variables independientes, podemos ver el modelo como ajustado como un plano. Y si tuviésemos más variables independientes, nuestro modelo sería un hiperplano. Entonces podemos graficar en R el plano de nuestro modelo lineal de dos variables independientes usando un scatterplot en 3 dimensiones con el siguiente comando. ¿Ya? Entonces acá llamé a scatterplot 3D y estoy llamando el data frame, estoy llamando a las variables y le estoy metiendo el modelo ajustado. ¿Ya? Y como un plano. Acá le estoy dando un plano que es el modelo ajustado. Y si uno lo visualiza, esto es. Entonces acá tenemos asalto, murder, y este es el red que yo quería predecir, y acá están todos los errores. Y eso es. Esos son los modelos lineales. Entonces en el siguiente video vamos a ver otra forma de ajustar modelos lineales. Vamos a ver unos modelos lineales que se pueden usar para clasificación, que son la regresión logística. Y después vamos a ver a cómo uno puede llevar a estos modelos a hacerlos más complejos y a aprender patrones no lineales haciendo uso de redes neuronales.